bienvenidos a esta última cápsula de este módulo que tiene el objetivo de compartir algunas herramientas y reflexiones a la hora de postular a fondos de financiamiento. Hasta ahora ya trabajamos el qué es mi proyecto, cuál es la fundamentación, es decir, la problemática que mueve mi proyecto, quiénes son parte de mi equipo de trabajo, cómo nos presentamos, quién es mi comunidad, mi audiencia, mi público, cuáles son mis objetivos. Y en esta última cápsula la idea es pensar un poco en el cómo, ¿no? Pensar un poco en las proyecciones, en la sustentabilidad de nuestro proyecto, y en ese sentido la invitación que hago, que a mí me sirve mucho, es a pensar en la diferencia entre una llama y una brasa. Cuando empezamos un proyecto hay mucha motivación, hay mucho impulso, hay mucha intensidad y compartida, ¿no? Hay mucho deseo, y después, a medida que empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar las cosas, aparecen algunos obstáculos, algunas frustraciones, algunos malentendidos. Es algo muy común, tenemos que estar preparados para ese proceso, ¿no? Y ahí está la invitación como a pensar en volverse brasa, porque una llama al principio nos encandila, nos encanta, nos entusiasma, pero hay que estar todo el tiempo poniéndole palitos para que se mantenga, ¿no? En cambio la brasa ya es ese fuego un poco más maduro, ya es algo más compacto, que da calor, que nos permite cocinar, que nos permite dejarlo un ratito y que siga sosteniendo ese calorcito que nos acoge. Entonces, para pensar en este proceso de transformación y de maduración de un proyecto, hay algunas herramientas que nos pueden ayudar un poco, y bueno, y sobre todo estar todo el tiempo conversando, bueno, todo el tiempo, en la medida que se puede, poder combinar entre la acción y la reflexión con nuestros colegas y con la parte del equipo. Eh, También hago otra invitación a pensar en la producción y en esta parte como más dura de los proyectos, que no es la parte entretenida de la creativa, artística. La producción también puede ser una práctica muy creativa y que nos abra mundo, porque a partir de estas reflexiones quizás podemos salir de ciertas recetas, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, no, los 10 tips para que tu proyecto sea un éxito. Bueno, no, las recetas no funcionan, sobre todo en Latinoamérica. Tenemos que armar nuestros propios recorridos, y en ese sentido poder dialogar colectivamente sobre este tipo de temas, ayudándonos de algunas herramientas, nos puede llevar a abrir caminos que quizás no pensábamos que éramos posibles a la hora de empezar una idea. Les propongo tomar la producción como ese tipo de espacio, no solamente como, ay no, tengo que enfrentarme a un Excel. También es parte, pero no es lo único. En torno a la pregunta de cómo hacemos nuestro proyecto, que es una pregunta muy relevante, sobre todo para los evaluadores que van a estar observando nuestra postulación, hay una frase que a mí me acompañó mucho, me sigue acompañando, la tuve pegada frente a mí donde desayunaba durante un año hasta que me la aprendí, que es esta frase de Zygmunt Bauman, que en un punto lo que nos propone es no pensar en que no puedo hacer algo porque me faltan cosas, sino más bien invertir la ecuación y decir, bueno, tengo todo esto ahora, qué puedo hacer con lo que ya tengo, y hacia dónde me focalizo a ver qué es lo que me falta para poder seguir avanzando, ¿no? Cómo involucro todo lo que ya tengo para poder seguir avanzando. En ese sentido, les invito a hacer hacer un análisis de lo que ya tienen, tiempo, trayectoria, saberes, ideas. Quizás hay objetos específicos, una cámara, una computadora muy buena, un espacio que una tía me presta, ¿no? Es decir, cosas blandas y cosas materiales que puedo llegar a tener ya encima. Ojo que esto no es una invitación a un optimismo romántico de vibrar alto y ser feliz con lo que tenés. Somos conscientes que estamos en un contexto de precariedad y es un contexto dificultoso para llevar adelante proyectos. La idea es que igual los queremos hacer, igual queremos hacer cosas, entonces ponernos estratégicos en torno a eso, no románticos, estratégicos. Y desde esto que ya empecé a visualizar que tengo a mi disposición, y valoro, e incluso monetizo,
empiezo a pensar en lo que necesito. Y en ese sentido también volverse estratégicos, ¿no? Porque ¿qué necesito? Puede ser infinito. Siempre vamos a necesitar más cosas. Siempre podríamos tener más personas en nuestro equipo. Siempre podríamos tener más inversión en todas las aristas de nuestro proyecto. Pero tenemos que pensar qué es lo que necesitamos que podamos sacarle como el mayor provecho, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, por dar un ejemplo, a la hora de la comunicación, hay veces que decimos, bueno, necesito un diseñador gráfico porque yo no me manejo con eso, no sé, entonces necesito a alguien que me haga las gráficas. Quizás en vez de un diseñador gráfico puedo invertir en un taller básico de diseño gráfico o en una asesoría de diseño gráfico para que una persona me haga unas plantillas que después yo pueda ir modificando, pueda ir jugando un poco. Entonces ahí ya, en vez de necesitar una persona durante 3 años, puedo generar, y que no sé cómo voy a hacer para pagarle dignamente durante 3 años, quizás lo que puedo hacer es, digo, bueno, genero un acuerdo con una persona para que me pueda acompañar de otra forma y que a mí también me dé cierta autonomía para manejar mi proyecto o nuestro proyecto, ¿no? En ese sentido es donde digo hay que pensar estratégicamente. Bienvenidos al maravilloso mundo del Excel. Es una herramienta que para este tipo de cosas nos va a servir. Podemos igual usar otras herramientas, ¿no? Excel junto con Word, sobre todo, son como las 2 herramientas importantes de lo que se dice la ofimática, o que nos van a importar a nosotros, es decir, una herramienta para manejar texto y una herramienta para organizar números o información. Excel es una tabla de doble entrada, básicamente. Hay muchos tutoriales en YouTube que están a disposición, y en realidad la invitación que yo hago con esta cápsula no implica un uso avanzado de Excel. Lo mismo lo pueden hacer en Word en una tabla, ¿sí? Es más cómodo para mí el Excel, pero lo pueden hacer en una tabla, y también que Microsoft Excel es un programa de Microsoft, que es una corporación. También muchas veces ahora se está popularizando mucho el uso de Google Sheets, que es como el Excel de Google, que no es lo mismo que Microsoft Excel, pero para nosotros es lo mismo. Y también les quería comentar que existe este mismo formato de plantilla de hoja de cálculo de programas de software libre, que el software libre es programas creados por comunidades de hackers que generan programas de libre acceso, sin licencia, sin hacer uso de tu información privada y demás. Están LibreOffice y OpenOffice, por ejemplo. Es decir, si yo tengo una computadora que no me funciona muy bien, o no tengo la licencia, o no tengo internet, sepan que están esas alternativas también. Una primera herramienta que nos sirve mucho, y es extraño porque en general uno lo hace y después en el desarrollo del proyecto quizás no la va a revisar tanto, sería bueno que lo hagamos, pero sí nos sirve mucho para organizarnos en el tiempo, ¿no? Que es el primer momento, organizar el tiempo. Ese bicho que anda y anda. Es lo que se llama una carta Gantt, ¿sí? La carta Gantt es ordenar todo lo que nosotros vamos a hacer en un tiempo determinado. Al finalizar esta presentación, yo voy a dejar una plantilla de carta Gantt, que es una propuesta, en verdad, porque se puede organizar de muchas formas, pero yo acá les dejo como una especie de posibilidad de ejemplo, de dividir, por ejemplo, por áreas de producción, creación y comunicación, ¿no? Entonces, todas las cosas de producción que tengo que hacer, porque las reuniones de producción también son trabajo, porque mandar mails también es trabajo, ¿sí? Porque gestionar un espacio de ensayo es trabajo, ¿no? Las reuniones creativas también son trabajo. Yo lo que les propongo es usar la carta Gantt para visibilizar todo lo que ustedes están trabajando en su proyecto, porque muchas veces se invisibiliza el trabajo que hacemos. Nosotros mismos no somos conscientes de que cuando vamos a la librería a comprar insumos, es tiempo de nuestra vida que estamos ocupando para nuestro proyecto. Entonces, si no tenemos en cuenta todo el tiempo que nos ocupa nuestro proyecto, probablemente probablemente no vamos a valorarnos lo suficiente. Porque decimos, no, en verdad, en realidad este proyecto es ir a ensayar nomás. No, quizás no es solamente ir a ensayar, ¿no? Hay como toda otra parte de trabajo mental o de trabajo físico que también es importante tener en cuenta.
También la comunicación, hoy día no podemos prescindir de la comunicación. No sé si alguna vez pudimos hacerlo, pero ahora está bien claro que hay toda una serie de tareas de comunicación para tener presencia en los medios digitales que es muy importante tener en cuenta. Y esto, además de que nos sirve a nosotros para entender todo lo que estamos haciendo, nos sirve para garantizarle a la persona que está leyendo nuestro proyecto que nosotros sabemos todo lo que tenemos que hacer para que este proyecto llegue a buen puerto, ¿sí? Porque si yo dije que voy a hacer talleres de bordado en juntas de vecinos y no pongo que me voy a juntar con la junta de vecinos, me estoy olvidando de algo importante, ¿no? Entonces yo tengo que garantizar que tengo súper claro cómo voy a manejar mi agenda para llegar en el tiempo que yo propongo a ciertos objetivos que ya pensé después de la cápsula 2. Hay un tip que puede ayudar mucho, que es recordar el futuro, ¿sí? Para organizar, digo, bueno, el 26 de noviembre quiero lanzar la publicación. Para llegar a lanzar la publicación el 26 de noviembre, el 25 de noviembre tengo que tener ya vendidas 25 entradas y todo organizado con el espacio y los invitados de mi conversatorio. Para tener listos los del conversatorio tengo que el 20 de noviembre y así. Entonces eso nos puede ir ayudando como a ir de adelante para atrás. Siempre teniendo en cuenta que también tenemos que proponer dentro de nuestra carta Gantt que nosotros siempre seguimos pensando en cómo nuestro proyecto avanza. Que eso también está bueno, porque es decir, yo no pienso solamente que mi proyecto llega hasta que yo presento la obra, sino que después de la obra hay una circulación, hay una gira, hay una vinculación con otros espacios, quizás la voy a presentar a festivales, a mercados, ¿no? Entonces está bueno que, aunque les recomiendo este tip de recordar el futuro, no piensen que ese hito sobre el que van a pensar la Gantt es el fin del proyecto. También piensen después de ese hito, ¿no? Porque uno va generando hitos todo el tiempo con sus proyectos. Después, peor, peor que la carta Gantt, tenemos el tema del presupuesto. Ánimo con esto. Pero también es muy importante poder sentarnos a armar presupuestos. Entiendo que es una tarea costosa y en ese sentido invito a que todas las tareas costosas las hagamos entre más de una persona, ¿no? Es importante que la producción no recaiga solo sobre una persona porque genera mucho agotamiento. Les invito a que sea una práctica compartida y que se puedan delegar ciertas cosas. Precio no es valor, está claro, ¿no? Es muy complejo monetizar en el mundo cultural, es muy complejo monetizar nuestro trabajo. Les invito a que piensen cuánto vale una hora de su trabajo, a que hagan ese ejercicio. Quizás después no puedan cobrar como piensan que deberían, pero tengan claro ese número, valórense, dignifíquense. Y también muestren lo que ustedes ya están haciendo. Cuando les digo que ustedes ya saben que tienen una sala a disposición, que tienen una cámara de estas características, que tienen un diseñador gráfico dentro del equipo que además será baterista, estas cosas pónganlas como aportes, lo que se llama aporte valorado, ¿no? Entonces yo, en mi presupuesto, además de la parte donde digo que te voy a pedir esta cantidad de plata, te digo, pero yo estoy poniendo esta cantidad de plata en concepto de honorarios, arriendo, comunicación, y lo mismo, les invito a hacer este proceso para que vean todo lo que vale su proyecto, ¿sí? Todo lo que cuesta y todo lo que vale su proyecto, para que ustedes mismos dimensionen todo el trabajo que están llevando adelante, porque si no ponemos en valor nuestro trabajo, si no lo visibilizamos, es muy difícil que otras personas lo hagan por nosotros. También voy a dejar esta plantilla de presupuesto, esto es un pequeño resumen, y voy a dejar a disposición mi correo por si alguien quiere estas plantillas en Excel para poder modificarlas según lo que necesiten, ¿sí? Llegando al final de esta tercera cápsula, les invito a tener algunas tips fundamentales a la hora de postular. Parecen cosas obvias, pero se han visto muertos caminando. Leer las bases y los reglamentos es un bajón, pero cuando dicen, ¡ay, abrí esta convocatoria!, lo primero que hacen es ir al PDF donde dicen las bases y las leen de pe a pa.
porque se van a ahorrar tiempo, básicamente. Y quizás se dan cuenta que no lo pueden postular por algo que les falta, por un papel que ya saben que no van a conseguir, porque quizás ven que el foco de los proyectos solamente le van a dar plata a los proyectos que trabajan en enfoque medioambiental y el suyo tiene enfoque de género. Entonces, ¿para qué? Como hagan un primer análisis de las bases para ver si lo que las personas los evaluadores están buscando, tiene una relación concreta con su proyecto, y quizás lo pueden adaptar un poco a eso, y decir, bueno, mira, nosotros trabajamos de esta forma, pero lo podemos encarar para esto, o una parte de nuestro proyecto tiene que ver con esto, entonces lo podemos hacer entrar. Sean estratégicas, de nuevo, estrategia, táctica y estrategia. Para ver los plazos, para ver los papeleríos que van a necesitar llevar adelante. O sea, empiecen por leer las bases. No lean el resumen, lean las bases. Es tedioso, pero, insisto, es mejor. Segundo, calcular los tiempos. Empiecen por lo peor. Empiecen por pedir las cosas que ustedes no pueden generar. Los currículums, que recuerdo la recomendación de, che, necesito tu currículum, te mando una plantilla, hacelo de esta forma. ¿Sí? Eso como al principio, y recuerden ir recordando como día por medio, cada 3, 4 días, che, ¿te acordás que necesito que me mandes esto? Y etcétera, etcétera. La idea es no llegar a último momento a postular, pasa, pero bueno, es una recomendación personal, evitarse el estrés y también no quedarse con la sensación de que podrían haber presentado algo mejor, pero no les alcanzó por el tiempo, ¿no? A mí me sirve mucho pensar que la convocatoria cierra 2 días antes de lo que verdaderamente cierra, y admito que en general a la gente le digo que cierra 2 días antes de lo que en verdad cierra. Discutible, pero práctico. Y eso, el último día colapsa la plataforma. En ese sentido, hay que conocer la plataforma. Sí, entren al sistema TAD, el sistema TAD implica un trabajo de reconocimiento. Fíjense cuántos caracteres, eso a veces va cambiando, pongan ABC, 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 copy-paste para ver cuántos caracteres, y lo pasan a un documento de Word, o de Google Docs, o de LibreOffice, y se fijan cuál es el espacio que tienen, ¿no? Intenten ser acordes con ese espacio. Si dice 3.000 caracteres, no escriban 25 caracteres, escriban al menos 1.500, 2.000, ¿no? Y sobre todo tengan la información afuera del TAD, afuera de la plataforma de postulación, porque si yo solamente guardo mi información dentro de la postulación, eso puede fallar, y falla, y hay demasiados casos. Todos tenemos una amiga que se le cayó la postulación en último momento, que no les pase. Y por último también, claro, también fíjense lo de los navegadores. Hay veces que con Chrome no te funciona bien, con Firefox sí, o viceversa. Pero todo este juego del tab, pruébenlo antes, hagan un proyecto de prueba, fíjense, ¿sí? Estas son como tragedias evitables, básicamente. Y también después un tip así, la técnica es en detalle, les recomiendo mucho que cuando van a subir los archivos, los suban como con un criterio ordenado de los nombres de los archivos. Esto, obvio que es prescindible y nadie lo pide, pero tiene que ver con que hay una persona que recibe toda esa información, ¿no? Y no es lo mismo recibir la información Julieta Mazzoni currículum, Julieta Mazzoni certificado, Julieta Mazzoni desarrollo de proyecto, a punto 2, este sí, punto docs, ¿no? Prioricemos el PDF, ¿no? Estas son como algunas cosas de protocolo de informática, pero bueno, tómenlas, déjenlas como les caiga en gracia. Llegando al final, espero realmente que les haya servido este abanico de cosas que les compartí. Realmente les propongo que la postulación la tomen como un medio para afianzar su proyecto, no que inventen proyectos para convocatorias, porque incluso pueden tener el mejor de los problemas, que es que se ganen el proyecto y después tengan que hacer algo que no pensaron bien, que no le dieron muchas vueltas, que no calcularon bien el presupuesto y que lo tienen que hacer igual. Entonces, cuidado, porque ojo con lo que soñas, que se te cumple, dice Susillo. Entonces, denle una vuelta, fíjense que esa postulación de verdad tenga que ver con algo que ustedes ya están haciendo, dimensionen el trabajo que es, valoren su trabajo, porque es mucho trabajo postular, entonces ténganlo en cuenta, intenten trabajar en equipo, y de verdad que el proceso de postulación y todas las reflexiones que se abren en torno a postular un proyecto les sirva
para este fondo, para otros fondos o para cualquier otra oportunidad que se les vaya abriendo en el camino, ¿sí? Y bueno, si, insisto, después de con esta presentación voy a juntar en PDF unas plantillas de carta cantidad de presupuesto, pero si ustedes quieren el archivo en Excel me pueden escribir a mi mail, me pueden agregar a mi Instagram, para que sigamos compartiendo y me puedan hacer dudas si es que las tienen. Muchas gracias y éxitos, que nada les detenga.